Muy bien. Entonces, este ejemplo o ejercicio es ver dónde son discontinuas cada una de estas funciones. Entonces, en la primera función lo que tenemos es un polinomio dividido otro polinomio. Ahorita veremos un resultado, pero digamos que un polinomio siempre va a ser continuo en todas partes. ¿Listo? Un polinomio siempre es continuo. X cuadrado, x5 menos 7x2 más 3. Bueno, el polinomio que ustedes inventen, eso siempre es continuo. Entonces, este polinomio de arriba siempre es continuo, ahí no hay ningún problema. El único inconveniente, digamos, con esta función es abajo. 1 no puede dividir por 0, ¿cierto? Básicamente, otra forma de ver eso es como pensar en el dominio de esta función. El dominio de esta función. Esta función, el dominio son todos los reales, excepto los problemas. Y los problemas es que uno no puede dividir por 0. Entonces, digamos, en este caso A, el dominio serían los reales, quitándoles cuando esto se hace 0. Cuando el denominador se hace 0. Cuando x vale ¿qué? Si x vale 0, tendríamos 0 menos 2, que es menos 2. Entonces no es 0. Entonces, cuando esto se hace 0. Cuando x vale 2. Cuando x vale 2, 2 menos 2 nos da 0. Y si estamos en ese caso, tenemos un número dividido 0, ¿cierto? Que eso presenta problemas. Si no lo hacen en la calculadora, eso sale error. Uno no puede dividir por 0. Entonces, en este caso, el dominio serían los reales, quitándoles el punto 2, todos los números reales excepto el 2. Y a su vez, este es el conjunto donde la función es continua. La función es continua en todas partes, excepto en 2. Listo. Y esta función va a ser algo similar. Esta función está definida a tramos. Entonces, es este valor si se cumple esta condición. Y es este valor si se cumple esta condición. Entonces, si x no es 0, me da esta función. Esta función siempre está definida, excepto cuando el de abajo es 0. O sea, excepto cuando x es 0. Y cuando x es 0, la función la definimos como 1. Muy bien. Entonces, veamos las gráficas. La gráfica de esta función es de hecho esta. Es una línea recta. Y vean que esa línea recta siempre es continua, excepto ¿en dónde? En 2, por lo que le estaba diciendo, porque cuando x vale 2 estamos dividiendo por 0 y eso nos presenta problemas. Entonces, la única parte donde es discontinua es en 2, de resto es continua siempre. Y esta función es 1 sobre x2 si x no es 0, o 1 si x es 0. Si uno calcula el límite, cuando x tiende a 0, digamos, por derecha, de 1 sobre x2, recuerden que uno puede estimar esto con la calculadora, ¿cierto? Coger valores chiquitos, valores cercanos a 0, y ver qué ocurre con 1 sobre x2. Entonces, si uno coge valores chiquitos, se da cuenta que este límite es infinito. Entonces, yo siempre puedo coger un valor muy chiquito para que esta división quede un número muy grande. Y ese número puede ser tan grande como yo quiera. Entonces, si yo cojo 0.1, 1 sobre 0.1 a la 2, lo pueden calcular y eso da 100.
1 sobre 0,01 a la 2. Uno lo puede calcular y eso da 10.000. Listo. Y 1 sobre 0,001 a la 2, eso da 1.000.000. Entonces, a medida que x se va haciendo más chiquito, este número va haciendo ¿qué? Cada vez más grande, más grande, más grande. Por eso la función, digamos, tiene esta forma y este límite cada vez va a crecer más, más, más la función. Entonces ahí decimos que el límite es infinito. ¿Listo? Esta función se va para el infinito. Lo mismo que por izquierda. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda ocurre un comportamiento similar y también se va a ir para infinito. Listo, también se va a ir para infinito. Entonces, esta función, ¿dónde es discontinua? En 1. Vean que por aquí es continua, por aquí es continua, por aquí todo es continuo, todo es continuo, todo es continuo, todo es continuo. Y por aquí también hacia arriba, continuo, continuo, continuo. La única discontinuidad sería en 1. Cuando uno tiene una función definida a tramos, uno piensa en esta función. El único problema de esta función es cuando x vale 0. Pero este caso no está. O sea que esta función siempre va a ser continua. Entonces el único caso problemático sería este, ¿cierto? Que al definir esta función de estas dos formas, puede que en este caso, cuando x vale 0, la función vale 1 y aquí hay una discontinuidad. Entonces puede que haya una discontinuidad, ¿cierto? Si yo defino esta función así, si yo defino esta función de esta forma, esto si x no vale 2, y esto ¿cuánto es? Esto es x más 1, 3, creo que es 3, 1, 2 y 3, esto es 3, y la defino como 3 si x vale 2. Si yo defino esta función y la grafico, ¿qué estoy diciendo? Cuando x no vale 2, que son todos estos otros casos, es esta función. Y cuando x vale 2, la función me va a valer 3. Y 3 es precisamente este puntico de acá. Entonces cuando x vale 2, la función me daría 3. Entonces en este caso, aunque está definida a tramos, de hecho este pedacito es el que me completó el puntico que me faltaba. Entonces en este caso esta función es continua siempre. ¿Listo? Porque la única discontinuidad ya se la quité agregándole este puntico. ¿Listo? Entonces cuando están definidas a tramos, lo usual es eso. Lo usual es que puede que este puntico es el que me cuadre la continuidad. O si yo hubiese dicho, por ejemplo, que esta aquí vale 1, entonces puede que ese puntico simplemente esté en otra parte y no me cuadre la discontinuidad. Entonces eso es lo usual. Pues lo más usual es que para pensar en continuidad o discontinuidad uno siempre piensa como en este caso, que es como el puntico que uno está agregando, y ese puntico puede que te cuadre la discontinuidad o puede que no. Incluso esto es lo que uno llama pues una discontinuidad removible. ¿Por qué es una discontinuidad removible? Porque yo puedo agregarle este puntico y ya me queda continua. ¿Listo? Bueno. Entonces, retomando, esta función es continua siempre, solo excepto en x igual 2. Y esta función es continua siempre, el único caso donde no es continua es en x igual 0. Listo. Y en los otros dos, veamos los ejemplos. Bueno, aquí estaba, por ejemplo, ¿cierto? La función c. Vean que es esta misma, ¿cierto? Es esta misma función, pero me dicen, si x no vale 2 es esto, si x vale 2 es 1, tenemos este caso. El puntico lo agregamos acá. Esta función es discontinua ¿en dónde? En x igual 2. Sigue siendo discontinua. Pero si en vez de 1 coloco aquí un 3, ya sería continua. Esto ya sería continua. Listo. Y ahorita estaba comentándoles algunos. Esta es la función piso
o la función parte entera. Listo, función piso, función parte entera, bueno, más bien como la función piso, que es el número. Yo tomo un número real y lo que hago es eliminarle los decimales y me quedo con la parte entera, me quedo con el número. Entonces, por ejemplo, miremos, ¿cuánto es piso de 0,2? Piso de 0,2, este punto 2 muere y queda simplemente 0. Entonces, el 0.2 que está por acá, la función vale 0. ¿Cuánto es piso de 1? Piso de 1 es 1. Piso de un entero es el mismo número entero. Entonces, en 1 la función vale 1. Piso de 1.7. Piso de 1.7 es eliminar los decimales, me queda 1. Entonces, el 1.7 que está por acá, el piso de 1.7 va a valer 1. El piso de 1.8 va a valer 1. El piso de 1.9 va a valer 1. El piso de todos estos pedacitos, bueno, de todos estos números acá entre 1 y 2, valen 1. ¿Cierto? Siempre vale 1. ¿Cuándo paso como al siguiente nivel? Esto es como una especie de escalita. ¿Cuándo paso al siguiente nivel? Cuando cambio de entero. Cuando ya estoy pasando de 1.99999 y ya paso a 2. Porque ya piso de 2 es 2. Listo. Desde aquí ya pasé a 2. Muy bien. Entonces esta función es continua o discontinua. Es discontinua, ¿cierto? Hay muchas discontinuidades de hecho. ¿Y es discontinua en dónde? ¿En qué puntos? Por ejemplo, es discontinua en ¿cuál sería el primer valor donde es discontinua? En 1, ¿cierto? Por aquí es continua, continua, continua en 1. Y luego es discontinua en, por aquí es continua, continua, continua en 2. Por aquí es continua, continua, continua y es discontinua en 3. Y luego en 4 y en 5 y así. Entonces esta función es discontinua en los enteros. ¿Listo? Es discontinua en los números enteros. También en 0, por ejemplo, en 0 es discontinua. En menos 1 también sería discontinua, menos 2, etc. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, así como tenemos límite por derecha y límite por izquierda, ¿qué es lo que significa esto? Si yo tengo que esto se cumple, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si eso se cumple, lo que tenemos es que la función es... No. Si este límite es f de a, yo digo que la función es rayita en a. Límite menor o igual. Es continua. Si eso se cumple, la función es continua en a. Listo. Y esa definición de continuidad es a través de un límite. Entonces, a su vez, tenemos esta definición de continuidad, pero continuidad por derecha y continuidad por izquierda. ¿Qué sería? Pues continuidad por derecha simplemente sería el límite por derecha. Y continuidad por izquierda simplemente sería el límite por izquierda. Ya, pues es muy natural, ¿cierto? Es muy natural.
Entonces esta es la definición, ¿cierto? Decimos que una función es continua por derecha si tenemos esto y continua por izquierda si tenemos esto. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, en 2, ¿cierto? La función es continua por izquierda en 2. Por izquierda, sí. Sí. ¿Y por derecha? No. Bueno. Ojo, ¿qué estamos diciendo? Para que la función sea continua por izquierda en 2, lo que se tiene que cumplir es que el límite, cuando x tiende a 2 por izquierda, tiene que dar ¿cuánto? Tiene que dar la función evaluada en 2, ¿cierto? Tiene que dar la función evaluada en 2. Entonces, por izquierda, este límite por izquierda, ¿cuánto da? Por izquierda. Sí. Ah, no, espere, ¿cuál? Tenemos esta función. El límite por izquierda es 1. Por aquí por izquierda la función se acerca a este puntico, o sea que en este caso el límite por izquierda es 1. Muy bien. ¿Y cuánto vale la función evaluada en 2? ¿Cuánto vale f de 2? 2, ¿cierto? Entonces esto es distinto a 2, que es la función evaluada en 2. La función evaluada en 2 me dio 2. Estos dos valores son distintos. Como los valores son distintos, entonces ¿qué? Está entre ¿Es continua por izquierda? No, porque si fuese continua por izquierda, tendrían que ser iguales. Como son distintos, no es continua por izquierda. Listo. De acuerdo. Y ahora fijémonos por derecha, sin necesidad pues como de escribirlo. El límite por derecha nos da 2. Y la función en el punto nos da 2. Entonces si el límite por derecha y la función en el punto son iguales, entonces ¿qué? ¿Es continua? Sí, es continua. Es continua por derecha, porque esto se cumple. Listo. Ahí más o menos se ve. Por izquierda llega un hueco, entonces no puede ser continua. Por derecha llego a un punto, entonces es continua. Listo, es continua. ¿Alguna duda? Listo. Bueno, preguntas de ese estilito, que si es continua, si es discontinua, por derecha, etcétera. Evalúe cuánto es f en el punto, cuánto es el límite a través de la gráfica. Ustedes vieron que están en el preparcial y claro, te les cae en el parcial, ¿cierto? Bueno, entonces una función es continua sobre un intervalo si es continua en todo punto o en todo número de ese intervalo. Listo, entonces yo digo que una función f es continua en el intervalo 0, 1 si es continua para todo punto en ese intervalo. Listo. Entonces, por ejemplo, esta función
es continua en el intervalo 0, 1. Desde 0 hasta 1 siempre es continua. Una aclaración acá. Si f se define únicamente en un lado de un punto extremo del intervalo, continua quiere decir continua desde la derecha o continua desde la izquierda. Entonces, digamos que la función está así, no está definida para los negativos. Listo, la función no está definida para los negativos. Pregunta, ¿es continua en 0, sí o no? Si es continua en 0, porque digamos que el dominio, supongamos que el dominio de esta función sea desde 0 hasta infinito. Listo. Entonces no tiene sentido hablar de la izquierda del 0. Entonces así, esa función sería continua en 0. ¿Listo? Eso es lo que están diciendo acá. Si f se define únicamente en un lado del punto extremo del intervalo, digamos en el 0, de ahí para atrás no está definida la función, entonces continua quiere decir continua desde la izquierda o desde la derecha. En este caso sería continua desde la derecha. Como a la izquierda no está definido, no tiene sentido de hablar límite izquierdo si no está definido. Bueno, entonces vemos un par de teoremas que son realmente muy sencillos. Supongamos que f y g son continuas y c es una constante. Listo. Son continuas en un punto A, pues. Pero bueno, pueden ser simplemente continuas. Entonces, si f y g son continuas, f más g, ustedes dirían que ¿qué? Que es continua. F menos g sería continua. Si yo cojo una función continua y la multiplico por una constante, obtengo una función cojo una función continua y la multiplico por una constante. ¿Por qué no? Digamos una parábola y igual a x cuadrado. La parábola es esta. Listo. Si yo multiplico esta función, digamos por 2, entonces y tenemos 2x cuadrado, multiplicar por una constante realmente lo que hace es multiplicar todo por 2. Entonces lo que me hace es como ampliar la función. Entonces simplemente ya sube más rápido, sube el doble de rápido, pero sigue siendo continuo. Sigue siendo continuo. Entonces multiplicar por una constante igual sigue siendo continuo. Sigue siendo continua la función. Si yo cojo dos funciones continuas y las multiplico, su multiplicación es continua. Y si yo cojo dos funciones continuas y las divido, su división va a ser continua, pero hay un problemita, ¿cierto? Recuerden que cada vez que hay una división puede haber un problema. ¿Y cuál es el problema? Que el de abajo no puede ser 0, ¿cierto? Entonces, esta función va a ser continua siempre, excepto en unos puntos. ¿Y cuáles van a ser esos puntos? Donde esto sea 0. ¿Listo? Va a ser continua siempre, excepto cuando el de abajo sea 0. No siempre tiene esa restricción. Listo. Y ya tenemos este teorema que les había como medio comentado ahorita. Entonces, cualquier polinomio es continuo en todas partes, es decir, es continuo en todo R. Y cualquier función racional es continua, lo que les decía, cualquier división va a ser continua
siempre que esté definida. Es decir, cualquier función racional va a ser continua en su dominio. Entonces, preguntarme dónde la función es discontinua es lo mismo que preguntarme los puntos que no pertenecen al dominio. En el parcial les podría preguntar, bueno, calculen el dominio de esta función o díganme dónde esta función es continua. Una función racional, ¿cierto? Una división. Y les estaría preguntando lo mismo. Preguntarles el dominio y preguntarles dónde es continua sería lo mismo. Sería lo mismo. Sí, o sea, entiendan este teorema, la parte B. Cualquier función racional es continua en su dominio. Ya. Básicamente eso es. Continua en su dominio. Listo, entonces veamos un ejemplo. Aquí está como chiquito, pues creo que no lo leen, pues, pero ahí les dé como chiquito el teorema. Cualquier polinomio es continuo y cualquier función racional es continua en su dominio. Entonces, pregunta o ejemplo, encuentre este límite. Este límite. Esta va a ser una función racional, ¿cierto? Una división, una fracción. Entonces, este es el límite de esta función. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular este límite? Reemplazar, ¿cierto? Reemplazamos x por menos 2, ¿cierto? Entonces reemplazamos aquí x por menos 2. La cuestión es que abajo nos queda 5 menos 3 por menos 2. Que eso es 5 más 6. Y ese 5 más 6 es 11. El de abajo no es 0. En otras palabras, menos 2. En otras palabras, de aquí tenemos que menos 2 pertenece al dominio de f. Y como menos 2 pertenece al dominio, la función es continua en menos 2, o sea que calcular el límite es realmente lo mismo, por ser continua, que evaluar la función en menos 2. Simplemente ya evalúo la función en menos 2 y ya me da el resultado. Esto. Pero eso se da porque menos 2 pertenece al dominio y porque la función es continua en menos 2, ¿cierto? Si yo les coloco este límite, colocaremoslo por acá. Si yo les coloco límite cuando x tiende a 5 tercios de la función, yo no puedo decir que esto sea lo mismo que f evaluado en 5 tercios. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo en 5 tercios, reemplazo acá, queda 5 menos 3 por 5 tercios y esto se hace 0. El de abajo se hace 0. Es decir, que 5 tercios no pertenece al dominio de la función. Y como no pertenece al dominio, no es continua ahí. Y como no es continua, los límites no son iguales. ¿Listo? Entonces, esto me va a funcionar en cualquier punto. Este truco me va a funcionar en cualquier punto, excepto fuera del dominio. En este caso, el dominio son todos los x, todos los reales, excepto 5 tercios. 5 tercios no pertenece al dominio, entonces el truco no funciona con 5 tercios, pero con cualquier otro número me va a funcionar. Preguntas. Por eso, porque el dominio son todos los reales
quitando 5/3. ¿Y por qué el dominio es ese? Porque lo podemos calcular, ¿cierto? Lo que yo quiero calcular es cuando este se hace 0. Entonces yo lo que resuelvo es esta ecuación. 5 menos 3x igual 0. Y resuelvo la ecuación. ¿Esto cuando se hace 0? Esto se hace 0 cuando 5 es igual a 3x y este 3 pasa a dividir. O sea, cuando x es 5/3. Es el único punto donde esto se hace 0. O sea que es el único punto fuera del dominio. ¿Alguna otra pregunta?